Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, y en esta oportunidad vamos a tratar de temas que hacen a la inseguridad en situaciones calamitosas. Esto que está tan de moda, de la mano de que el mundo va volviéndose progresivamente loco por los desaciertos y desatinos del hombre, y produce estos cataclismos y produce todas estas cuestiones que en muchos casos parecen ingobernables. Para esto hay gente que se prepara, que se dedica a estudiar las posibilidades de adaptarse a estas situaciones y remediarlas. Y por eso tenemos hoy la presencia del licenciado Ricardo Nievas, licenciado en Seguridad, pero a su vez especialista en prevención de desastres y todo este tipo de cuestiones apocalípticas, diría yo, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, es una nueva disciplina, ¿no?, que se está desarrollando a partir de los grandes cambios que hay, ya sea tanto atribuibles al cambio climático como también al crecimiento y no desarrollo de las grandes ciudades, donde, bueno, justamente el término que se utiliza para este tipo de disciplina es la gestión integral de riesgos, o sea, es dar un abordaje estratégico, ¿no?, a las emergencias y a los desastres. Y no como tomándolo que es algo que me puede ocurrir, sino que en muchos de los riesgos, de acuerdo al que sea, se pueden llegar hasta, digamos, prepararse, identificarlos y, bueno, actuar en consecuencia. No como que es algo que, bueno, me pasó porque debería pasar, no, sino que muchas veces a partir de la aplicación de herramientas de gestión podemos llegar a mitigar, ¿no? Este término de defensa civil tiene una historia. A mí me gustaría que nos contaras de dónde arranca y cómo va cambiando el concepto de lo que es defensa civil, ¿no? Exactamente, fueron cambiando los paradigmas, ¿no?, en cuanto a lo que es la gestión de riesgos. El origen, y más se le identifica con la defensa civil. La defensa civil se origina, podemos decirlo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando en las ciudades del sur de Inglaterra, luego, bueno, también las de Alemania y el resto del mundo, eran bombardeadas, donde estaba establecida la defensa antiaérea, cuya misión era derribar aviones, y después lo que se denominaba, y hasta se llegó a denominar también en nuestro país, la defensa antiaérea pasiva, que era atender las consecuencias de los bombardeos, es decir, hacer rescate de personas, extinguir incendios, etcétera, etcétera. Luego, finalizada la guerra, queda una estructura muy bien aceitada, que se ve que se puede ser utilizada en otros eventos, ¿no?, o sea, eventos naturales. Y también se suma un gran desarrollo a partir de la Guerra Fría, donde nosotros podemos recordar, ver videos de los años 50, 60, donde se establecía a partir de enseñanzas a la población de cómo actuar frente, por ejemplo, a un ataque nuclear. La época de la histeria atómica, que todos recordarán ustedes esos documentales borrosos en blanco y negro, donde los chiquitos en la escuela corrían a refugiarse debajo del pupitre, y que ha dado lugar a tantas películas, inclusive algunas de clase B, sumamente interesantes, con el tema del fantasma de la guerra nuclear. Pasada este lapso de la Guerra Fría, esto es como que evoluciona a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es que va evolucionando? Exactamente, va evolucionando a partir de las circunstancias. Como pasa en la seguridad, muchas veces hay que adaptarse a los nuevos, a los cambios, ¿no? Es evidente que hay un cambio desde el punto de vista del calentamiento global, donde tal vez quienes tenemos algunos años sabemos que lo que antes tal vez precipitaban en un mes, hoy tal vez tenemos una lluvia de determinado milimetraje en una tarde, ¿no? Entonces eso seguramente no hay, digamos, infraestructura que si no estamos preparados pueda soportarlo. Entonces a partir de allí se comienza a trabajar sobre la amenaza, o sea, todos sabemos que el riesgo tiene dos componentes, que es la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es ese factor externo que nos va a provocar ese daño, ya sea el terremoto, la inundación, y la vulnerabilidad es cómo estamos parados frente a ellos. ¿Sí? Hay un ejemplo clásico, siempre doy yo, que es el terremoto que hubo en el año 2010 en la República de Haití, y en Chile hubo también uno muy similar, con muy poca diferencia de meses, exacto, de días, digamos, ¿no? Y en Haití hubieron 250.000 muertos y en Chile hubieron 500. O sea, una muerte es importante, pero ¿por qué esa diferencia? Porque Chile se encuentra mucho más preparada, o sea, gestiona el riesgo, hay exigencias para la construcción sismoresistentes, hay digamos, sistemas de alarma, planes, etcétera, etcétera, cosas que, bueno, en Haití no lo hubo. Entonces, esa es una de las maneras. Hay riesgos en los cuales nosotros no podemos eliminarlos. Por ejemplo, el sismo. Pero sí podemos estar trabajando en reducir los efectos, ¿no? Y en algunos casos, entiendo yo, y vos me corregirás que sos el experto,
también como en el último terremoto de México, aunque podamos preverlo, el lapso es tan corto que no nos permite tomar, si ya no hemos tomado, no nos permite ser reactivos, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de lo que es reactivo y proactivo en materia de desastre. De desastre, claro, o sea, cuando nosotros nos remitimos a los orígenes, era justamente defensa, era reaccionar frente al evento. Lo que tenemos que hacer es ser proactivos. Entonces, ¿cómo somos proactivos? No nos tiene que sorprender un evento. Nosotros podemos aplicar un proceso de gestión básico que se basa en áreas y componentes. Una primera área es un análisis de riesgo, que es identificar amenazas y vulnerabilidades, o sea, una herramienta de diagnóstico. Tenemos que saber qué nos puede pasar. Una vez identificados, vamos a la reducción, en la segunda área, que es la reducción de riesgos, donde vamos a tomar medidas de prevención, sería eliminarlos, no siempre se puede, o de mitigación, que son en estos casos cómo reducir ese efecto. Una tercera área que es el manejo del evento adverso, prepararnos a partir de planes, pero planes verdaderos. O sea, nosotros por eso estamos muy acostumbrados a trabajar con planes, ¿no? No es solamente un libro o una serie de hojas amarillas que tengo, que cuando me lo piden lo muestro y resulta que lo tengo yo solo. No, todos formamos parte del plan, y un plan es algo que va variando, o sea, va cambiando. ¿Para qué? Para aplicar cuando llegue la respuesta, cuando ocurra, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ir directamente a la respuesta. Normalmente, lo digo bien, yo también como bombero que fui, tal vez se colocan en esos lugares a bomberos, que los bomberos saben mucho de respuesta, pero no saben de gestión. Entonces es importante tener esta visión, no netamente de respuesta, sino de identificación, de reducción. Justamente la función del bombero es acudir al siniestro, ¿no? Es decir, la función básicamente está diseñada en forma reactiva, salvo algunos cuerpos muy especiales, pero de todas maneras lo proactivo, y me permito recordarte un caso que es internacional, de blooper o de falla trágica, que fue Luisiana, en Estados Unidos, en donde el FEMA, el organismo que coordinaba todas las tareas de defensa civil, sufrió un demérito bastante grande porque no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Me equivoco? Sí, hubo realmente ahí unos titubeos. A mí me tocó estar hace muy poquito en Miami, que fue justamente luego del huracán importante que hubo, y hubo una evacuación de 6 millones de personas, donde después en Miami no pasó nada, pero bueno, si se hubieran quedado y hubiera pasado, digamos, entonces eso habla de ser proactivo, ¿sí? Después viene la otra parte, ¿no? La última parte en este proceso, que es la recuperación, donde lo componen tiene dos componentes: la rehabilitación, que es brindar los servicios básicos esenciales, o sea, la atención médica, dar alojamiento, y la reconstrucción, que es a largo plazo, donde es la oportunidad del desarrollo. O sea, no tenemos que tomar la gestión integral de riesgo solamente para salvar vidas o los bienes, sino también es una oportunidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque si nosotros de repente, y pasa muchas veces, que un barrio o un asentamiento que se inunda, llega la inundación, evacúan, y después cuando pasa la inundación se vuelven otra vez a instalar. Entonces, eso apunta también no solamente a la mejor vida de las personas, sino también al desarrollo económico. Y ¿por qué? Porque estos eventos muchas veces en localidades que viven del turismo, tuvimos el ejemplo de lo que fue Villa Langostura con la ceniza del volcán, ahí cercano a Chile, donde, bueno, como es Villa Langostura, que vive del turismo, durante toda una temporada no pudieron trabajar, y eso repercute fundamentalmente en la actividad económica, social, ¿no? Entonces hay que tener esa visión, digamos, estratégica, ¿no? Yo recuerdo haber visto un documental que me pareció absolutamente interesante sobre Japón o China, no recuerdo bien, pero era uno de los dos países, creo que era Japón, en donde ante la erupción de un volcán se habían previsto canalones donde se suponía que ya iba a discurrir la lava, para que esos canalones impidiesen que la lava desbordara, ¿no? Esto es proactivo. Eso es ser proactivo, justamente. Eso es adelantarme a los acontecimientos, tener esa herramienta de diagnóstico de qué me va a pasar, no solamente con un tipo de riesgo. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires está expuesta a creo que son 24 riesgos, pero dentro de uno de esos riesgos, por ejemplo, son las inundaciones. Pero a su vez, dentro de las inundaciones tenemos la inundación por fuerte lluvia, por sudestada, por crecida de la cuenca Matanza, o riachuelo. Entonces tienen sus características muy distintas. Entonces tenemos que saber
lo que nos puede pasar y qué características tiene. Entonces, cuando ocurre es la oportunidad, digamos, en estas acciones proactivas que tenemos de evitarlo, ¿no? O sea, vamos a estar reduciendo. Tal vez vaya a haber, o sea, el riesgo cero sabemos que no existe. No. Eso, pero sí lo que podemos estar trabajando mucho es en la reducción, ¿no? O sea, en que los efectos sean... Mitigación y reducción. A ver, ¿y qué podemos decir, sobre todo para Cava? ¿Existe una planificación? ¿Existe la adecuada interacción a tu criterio profesional entre los distintos actores, llámese SAME, bomberos, etcétera, defensa civil? ¿Está esto de alguna manera vertebrado? ¿Hay algún organismo, tengo entendido que sí, vos me dirás, que coordine todos estos esfuerzos mancomunadamente y con criterio? Sí, en realidad, bueno, es la función de las defensas civiles, ¿no? Yo en este proceso que describí recién es una tarea multidisciplinaria. O sea, en cada uno de estos procesos hay alguien que tiene su prioridad, ¿no? o su primacía. En la primera etapa, que es la de evaluación de riesgos, bueno, ahí son los profesionales que tienen que estar justamente de las áreas de defensa civil, que van a estar realizando, como se denominan, los mapas de riesgo. También es importante, también hay un núcleo básico que es bomberos, policía, salud, defensa civil y desarrollo social. Desarrollo social es fundamental en casi todo el proceso. Para la contención inmediata posterior. Previa, ¿no? porque hay, o sea, uno cuando hace un mapa de riesgo se nutre de información. Y la información no siempre tenemos que ir al riesgo tradicional, que es la inundación, que es el incendio, sino también hay riesgos sociales, ¿sí? Digamos, qué infraestructura cuenta esa población. Y muchas veces es muy rico esto, ¿no? Recuerdo una vez en un determinado lugar que se hizo un mapa de riesgo en un pueblo, un nuevo barrio que se había hecho cerca de un río, que había una zona de canales donde estaba por encima un poco el río. Entonces se dijo, bueno, seguramente el riesgo mayor que tienen ustedes es el de inundación. Dice, no, nunca pasó. Pero sí, la médica que tenía ahí la sala de primeros auxilios dijo, lo que estamos notando es que tenemos muchos pacientes chicos y grandes con problemas en la piel, en el respiratorio. Bueno, de ahí surgió que se había hecho todo ese barrio en un lugar que estaba contaminado por petróleo. Entonces, eso lo tenemos que hacer antes. O sea, ¿qué hacemos después con esta cuestión? Y en cuanto a esa estructura que hay de los distintos organismos, digamos, en Ciudad de Buenos Aires existe una estructura muy importante, existen planes, existen mapas de riesgo. Y además hay justamente ahora o sea, a nivel nación, que responde también a una tendencia mundial, tenemos una ley, hay una nueva ley nacional, la ley 27287, que es de gestión integral de riesgo, donde de alguna manera se trata de articular y de unificar, ¿no?, los criterios y la forma en que se va a estar trabajando en todos estos procesos o en estas etapas que yo les comentaba anteriormente. Como les decía, es un trabajo multidisciplinario, se trabaja además con el principio de subsidiariedad, es decir, de acuerdo a nuestra organización política, que estamos divididos en municipio, provincia y nación, se tiende a que quien esté muy bien estructurado y se fortalezcan las defensas civiles municipales. Cuando eso es superado, bueno, puede llegar a hacerse planes con otros municipios cercanos que tal vez tienen el mismo tipo de riesgo. Después sí, cuando es superado realmente se pasa al nivel provincial, cuando es superado el provincial al nacional, y de ahí viene también de la mano el internacional. Nuestro país por ahí no se caracteriza por eso, por la gran estructura que tiene, pero en países o comunidades chicas este trabajo se debe hacer, ¿no? Y se nota en países pequeños la ayuda internacional inmediata. Acá, salvo en el caso que yo recuerde de grandes incendios en el sur y demás, por ahí la ayuda internacional no fue tanta ni fue tan necesaria porque existía la infraestructura como para, de alguna manera, contener el fenómeno. A nivel provincia de Buenos Aires, sobre todo con el tema inundaciones, ¿tenés algún conocimiento de por qué se siguen inundando los campos? ¿Por qué el agua sigue pasando por los mismos campos, por los mismos lugares, y tenemos la gente que pierde sus cosechas, poblaciones enteras que se pauperizan, y esto incide en el aumento del delito también? ¿Qué pasa con la provincia, con la pampa húmeda, con la provincia de Buenos Aires y con las inundaciones?
Bueno, como decíamos, tiene que ser un trabajo que no se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Desde ya, pero en esto se fundamenta, como decía, es un trabajo interdisciplinario. Cuando se realiza en esa etapa de planes de prevención o de mitigación, es allí donde intervienen los expertos. En este caso, fundamentalmente, esto se hace a partir de obras hidráulicas. Canales, o sea, que estén realmente a partir de estudios que se realicen, profesionales, ¿no? O sea, pero de alguna manera tiene que ver con la infraestructura, por ahí trabajos que nunca se hicieron, bueno, no desconozco, pero... Y con lo proactivo acá, porque es un tema que al que recorre la provincia de Buenos Aires le da una inmensa pena realmente ver cómo se desbaratan familias, cómo desaparecen, cómo se despuebla villas enteras de la mano del agua, porque durante los próximos 3 años no se va a poder cosechar, no se va a poder cultivar ningún tipo de vegetal, ni criar ningún tipo de ganado. ¿Qué pasa con lo proactivo? Porque en algunos casos, y coincidirás conmigo, hay algunos pillos que hacen sus propios canales piratas de aliviadores, con poca solidaridad. Esto ya viene desde Córdoba para abajo, con las encadenadas y demás. Y hay un control, porque ahora existen los drones, ya no es necesario grandes aviones. ¿Se está realizando algún tipo que vos conozcas de relevamiento de esas actividades piratas, digamos, como para irlas solucionando, para permitir el desalojo de las aguas? Sí, eso es parte de lo que es la autoridad de agua o hidráulica de la provincia, porque justamente se están encarando grandes obras, eso sí es una realidad. Tal vez los tiempos sean otros, ¿no? Pero al haber esta nueva, digamos, este impulso a la mejora desde el punto de vista hidráulico, todas aquellas situaciones que se identifican así seguramente es a partir de las denuncias correspondientes, donde interviene seguramente la justicia. O sea, tal vez eso no es tanto... desde el punto de vista de la gestión de riesgos, de la defensa civil o de la protección civil, tal vez no es tanto su campo, pero bueno, sí se trabaja en forma mancomunada y frente a estas situaciones tiene que haber las denuncias correspondientes porque hay damnificado y es un delito que se está cometiendo, ¿no? Y es un delito que se está cometiendo, por otra parte. Por eso se toma como una picardía, pero en realidad es un delito. Seguimos descendiendo a los infiernos del Dante con otra posibilidad de mesa de arena, que ya salimos del agua y nos metemos en el fuego. El fuego. Ahora viene la época de verano y vienen los incendios, los provocados, y vienen los incendios espontáneos. Vamos en este caso a referirnos a los espontáneos, porque para los provocados sería materia de todo otro programa. ¿Qué tipo de prevención, que yo creo que tiene que ver mucho con la educación cívica también, se están tomando a tu criterio desde la más alta autoridad con respecto a prevenir o ir previendo la posibilidad cierta seguramente de que se produzca lo que se produce en California, lo que se produce siempre para esta altura del año, ¿no? Y eso se aborda de distintos sectores o distintas acciones, ¿no? Primero, si yo fuera director de defensa civil de alguna localidad que sé que tengo el riesgo de incendio de pastizal o forestal, es tener tal vez con gente del servicio meteorológico, o sea, como muchas veces hay prevenciones a grandes rasgos, o sea, a grandes rasgos, sí, respecto a cómo va a ser la temporada, si va a ser muy seca o no. Por otro lado, tiene mucho que ver con la actuación de la población, o sea, a través de campañas para evitar. También, fundamentalmente, lo que se hace, y todo incendio, o sea, ¿qué diferencia hay entre un incendio y un fuego? El incendio es el fuego que yo no controlo. Entonces, qué interesante eso, ese es el concepto. Ese es el concepto. Claro, yo prendo el fuego para el asado, cuando se me quema, estoy en un incendio. Ahí estás incendiado totalmente socialmente. Cuando yo pierdo el control se transforma, entonces, todo gran incendio empieza con un principio de incendio. Entonces, está el detalle en tratar de detectarlo lo antes, precoz, exactamente, ya sea a través... Las famosas torres... en lugares, claro, en el sur, por ejemplo, en la Patagonia, donde hay bosques, o mismo explotaciones forestales, se tiene ese tipo de detectores con cámaras térmicas. Por eso no es que yo tenga una solución frente a un determinado problema. Tengo distintas formas de abordarlo. Otra cuestión que a mí también, y creo que a la gente que nos mira la preocupa, el hecho de las enfermedades asociadas al siniestro, es decir, la inundación
trae una serie de cuestiones. ¿Cómo está dentro de la materia? ¿Cómo lo abordamos esto? Es interdisciplinario, por eso digo, o sea, quien gestiona riesgos es un gerente que tiene a sus especialistas para cada cuestión. Yo no puedo, siendo no sé, licenciado en gestión de siniestros, saber específicamente en detalle desde el punto de vista, por ejemplo, médico. Entonces yo voy a estar, de alguna manera, solicitando la participación de un especialista, pero siempre detrás de todo gran evento adverso, muchas veces existen después los efectos secundarios. Por ejemplo, en terremotos, si bien tenemos el movimiento original, que después siempre hay réplicas, y eso genera otros derrumbes, otros incendios, y con el tiempo la aparición de enfermedades, al igual que en las inundaciones. Entonces sí, también es, digamos, es otro aspecto a tener en cuenta. No es que por ahí tenemos un solo riesgo, sino que por ahí después convergen varios, ¿no? Hay multiplicidad de riesgos. Estos riesgos conforman de alguna manera un nomenclador, supongo yo, ¿no? de posibilidades, es decir, terremotos, tsunamis, etcétera. Exacto. Y además hay un aporte a la seguridad pública también, ¿no? Hay un aporte, no, porque además de la mano, de la mano del siniestro, ¿qué aparece? Aparece la delincuencia común, aparece el robo, el saqueo, desaparece ese delgado barniz de civilización. De pronto, como ha pasado aquí, hay empresas que aumentan sus precios desmesuradamente para el agua potable, o directamente hay otra gente que en el mejor estilo Walking Dead se apropia a la fuerza, y a veces mano militar y a los tiros, de lo que necesita. Y todo esto que pasó en Luisiana, yo siempre tengo presente ese caso, dos casos emblemáticos. Uno es Luisiana en esta situación, y el otro es el tsunami de Japón con Fukushima, que realmente nos gustaría que brevemente nos digas qué pasó, porque Japón se caracteriza por ser un país sísmico, un país que está acostumbrado a prever, un país con energía nuclear como Fukushima. ¿Cómo pudo suceder lo que hemos visto nosotros, que era realmente el infierno del agua en la tierra, ¿no? Es decir, ¿qué falló ahí? Y superó las expectativas, así de sencillo. Fue un terremoto de grandes características donde se dio justamente en el mar, que es lo que genera, o sea, cuando se produce en el mar, de acuerdo también a la profundidad, supera. O sea, los terremotos, nosotros conocemos las dos escalas, ¿no? La de Richter y la de Mercalli. La de Richter lo que nos marca es la cantidad de energía liberada, que es una escala abierta que llega a 8.9, que es 8.9 fue el terremoto de mayor intensidad que se tiene registrado, que fue el de Valdivia en el año 60. Digamos, fue una excepción. Y bueno, realmente ahora siempre está asociado, a partir de un gran movimiento, también aparecen las erupciones volcánicas, y es una actividad permanente que se hace, que son la subducción que hay entre las distintas capas. La fricción de las capas. Claro, de la subducción, pues una capa se va metiendo debajo de la otra, y hay esas tensiones que cuando hay un movimiento, eso es lo que genera justamente el terremoto. Y el de Japón superó todas las expectativas, se tenía considerado que tal vez hubieran una serie de olas de determinada cantidad de metros, y la superó. Sencillamente fue eso. Por eso se trabaja, decimos, el riesgo cero no existe, y se trabaja sobre distintas hipótesis, ¿no? Hay un video que me hace acordar a la película 2012, ¿no? Esa película de catástrofe. Y bueno, hemos hecho un paneo sobre las principales catástrofes, pero por lo menos sabemos que se están haciendo cosas, y que se están haciendo bien. Maravillosamente. Esto es una agradable noticia, que no siempre podemos dar noticias agradables. Así que otra noticia agradable es que por venir por primera vez al programa te vamos a hacer entrega del Manual de Autopreservación Urbana, que es también un remedio para que no seas víctima. Perfecto. En lo que es la delincuencia del día a día. Así que espero que lo disfrutes, espero que te sirva, y me quedo tranquilo porque yo sé que vas a hacer algo muy importante, porque lo dijiste al principio. No lo vas a guardar como unas hojas amarillentas, sino lo vas a emplear y lo vas a practicar. Así que te agradezco enormemente tu participación. Y amigos, nuevamente me toca ahora, seguiríamos horas realmente, despedirme y decirles como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.